Hay tres razones principales por las cuales antes me costaba muchísimo dormir de noche y es muy probable que a vos también te esté pasando. Estas tres razones tienen algo en común que te lo voy a contar al final del video, pero lo que sí te quiero mencionar en esta parte del video es que estas tres razones están conectadas al sobrepensamiento. Razón número 1, incongruencia entre lo que pensás y lo que realmente querés. Muchas veces no podemos dormir porque tenemos pensamientos que nos generan demasiado ruido. Y hay en muchísimas ocasiones en las cuales ese tipo de pensamientos no están alineados a lo que nosotros realmente queremos en la vida. Y lo que sucede en ese caso es que estar pensando sobre una cosa y que vos realmente internamente desees otra cosa para tu vida te genera una gran incongruencia. Y esto sucede porque muchos de los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros. Son inculcados por la sociedad, son inculcados por el entorno, por nuestros amigos, por nuestra familia, son inculcados por las redes sociales, los medios de comunicación, por la facultad en la que estudiás, por el deporte que haces. Y el tema con esto es que los escuchamos tantas veces y la gran mayoría de veces vienen de personas tan cercanas a nosotras que lo tomamos como ciertos, que lo tomamos como propios. Los instalamos como creencias dentro de nuestro inconsciente y empezamos a perseguir cosas que en realidad nosotros nunca quisimos. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a estudiar en la universidad. Cuando estaba saliendo de la secundaria decidí por estudiar ingeniería química porque realmente me gustaban mucho las matemáticas y me llamaba la atención la química, pero luego de que me di cuenta de que había elegido esa carrera porque era una carrera que tenía mucho estatus, que tenía muy buena salida laboral y era una carrera en la cual yo sentía de que mis padres se iban a sentir muy orgullosos cuando yo la termine. A lo que al cabo de 2 años y medio de estar estudiando y estar cursando tercer año decidí dejarla y decidí empezar administración de empresas. Otra decisión medianamente errónea. ¿Por qué? Porque siempre me gustó el emprendimiento, siempre me gustó el tema de los negocios, de las finanzas, pero igualmente estaba cumpliendo con cierto mandato familiar y con cierto mandato social que venía de la creencia de si no tenés un título universitario, si no tenés una carrera, si no estás estudiando algo, ¿qué sos? ¿Quién sos? O sea, si no sos eso, sos un vago. Y sobre todo recuerdo tener el pensamiento cuando dejé ingeniería química y tenía 20 años recién, de que no existía la posibilidad de que no estudie alguna otra carrera universitaria, porque a los 20 años la pregunta que todo el mundo te hace es ¿y qué estás estudiando? Nadie te pregunta a qué te dedicas o qué haces de tu vida. La pregunta que te hace la sociedad, o por lo menos en el lugar donde yo vivía, a los 19, 20 años es ¿qué estás estudiando? Porque era lo más normal en mi entorno. Entonces yo me imaginaba a la gente preguntándome eso y yo respondiendo nada, o estoy emprendiendo o me estoy dedicando a tal u otra cosa que no tiene que ver con un estudio universitario. Y solo por el hecho de la carga que me generaba el pensar tener que explicarle eso a las personas, decidí empezar la administración de empresas. Fue una decisión medianamente errónea. ¿Por qué? Porque aunque me estaba acercando a lo que estaba más conectado conmigo y con lo que yo realmente quería hacer, que era emprender, tomé esa decisión por imposición social y por imposición de mi casa. Más allá de que nadie me haya puesto una pistola en la cabeza, es más una carga psicológica y emocional que uno tiene. También pude descubrir en mí que tenía mucha incongruencia en mis pensamientos respecto a lo que era el dinero. ¿En qué sentido? Cuando empecé a emprender me comí completamente todo el cuento de ganar millones y millones de dólares, tener 20 mansiones, 30 autos deportivos, yates, jet privados, no uno, varios. Literalmente a alcanzar un nivel de riqueza absurdo, porque tenía entendido, me había comido el cuento de que eso era el éxito económico realmente. Y hoy en día me doy cuenta de que sí deseo generar patrimonio, sí deseo ganar mucho dinero, sí deseo tener la posibilidad de acceder a cualquier experiencia que yo quiera en este mundo, pero lo que sí me di cuenta es que mi pensamiento era incongruente, por el sentido de que yo pensaba de que para llegar a ese punto necesitaba muchísimo dinero, y lo que realmente se necesita para tener una vida realmente muy lujosa es muchísimo menos que eso. La incongruencia estaba entre lo que realmente mi alma quería, era vivir una vida plena, feliz, abundante, sí, abundante, y tener acceso a cualquier experiencia que yo quiera, pero no era necesariamente una vida de tener 20 autos deportivos y 5 mansiones repartidas por el mundo y todo eso, que si algún día pasa, encantadísimo, me encantaría, pero eso me quitaba el sueño y no podía dormir pensando en eso. Yo lo que
más deseo en lo que es el tema financiero es tener la libertad de, si algún día estoy en Italia y me quiero alquilar un Ferrari que vale $1.500 por día para dar una vuelta en algún pueblo, poder hacerlo y poder disfrutarlo de la misma manera, con la misma plenitud y con la misma paz, a que si me voy al medio del monte en un lugar perdido en el México y tengo que buscar agua de un río para poder tomar agua. Y el último ejemplo que me gustaría dar sobre este punto, en lo que es la incongruencia entre los pensamientos y lo que uno realmente quiere, y es algo que estoy practicando muchísimo y siento que lo estoy haciendo muy bien con mis redes sociales, y es que no estoy persiguiendo likes, no estoy persiguiendo follows, no estoy persiguiendo comentarios compartidos, no estoy persiguiendo la fama, no estoy persiguiendo absolutamente nada de eso con todo el contenido que estoy generando, que es algo que realmente sí tenía muchísimo en mis pensamientos. Tener millones de seguidores, tener millones de personas que me reconozcan, hablar en un escenario frente a 20.000, 30.000 personas, que la gente me diga que soy muy bueno, que le serví, que le aporté tal o cual cosa. Me di cuenta que me faltaba una mirada, que era la mía, claramente. Por eso estaba buscando que los demás me miren, que los demás me reconozcan, que mucha gente me mire para sentirme mirado. Y eso me generaba una incongruencia tan grande que realmente, al tenerlo tan presente en mis pensamientos y al no tenerlo en mi vida, me generaba un sufrimiento mental estar pensando todo el tiempo en eso y darme cuenta de que no lo tenía aún. Cuando hay incongruencia entre lo que vos pensás todo el tiempo y entre lo que realmente quiere y desea tu alma y vos mismo, eso te genera muchísimo ruido mental, y es en general el ruido que te aparece de noche, cuando ya estás acostado en la cama, tapado a oscuras, porque no hay ninguna otra distracción que pueda apagar ese pensamiento. No te preocupes, que al final del video te voy a dar herramientas y tips que yo estuve utilizando para poder salir de este loop. El segundo punto es no ser una persona íntegra o no reconocer que lo estás haciendo. Y este punto tiene dos posibles caras. Presta mucha atención para fijarte en cuál de las dos caras vos estás posicionado. La primera cara de este punto de no ser una persona íntegra tiene que ver con el hecho de no estar haciendo las cosas bien, de no estar haciendo las cosas correctamente. Es de esas personas que durante su día no actuó bien, no hizo lo que tenía que hacer, no actuó acorde a sus valores. Y acá no estoy hablando de cosas extremas, de realmente hacer algo muy mal, sino de lo cotidiano. Hablar mal de algún conocido cuando él no está, hacer un favor esperando que la otra persona te lo reconozca y enojarte si eso no pasa, evitar una conversación difícil que sabes que tenés que tener, postergar algo importante que tenés que resolver, tratar mal a alguien simplemente porque estabas de mal humor, haber traicionado a tu personalidad simplemente porque no era un buen día, haberte robado el crédito de alguna buena acción que se haya hecho en el trabajo y de la cual vos no fuiste partícipe, cualquier cosa cotidiana en la cual vos no hayas actuado acorde a tus valores, acorde a tu ética, acorde a tu moral, acorde a lo que es correcto, a lo que es la verdad. Y no hablo de la verdad impuesta por la ley, a lo que es verdad adentro tuyo, a lo que vos sabés que no hay que hacer y a lo que vos sabés que sí hay que hacer. Porque la integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Porque es demasiado fácil hacer las cosas correctamente cuando los demás te están viendo. Pero lo difícil y el realmente ser una persona íntegra es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Entonces de noche, cuando estás con vos mismo acostado en la cama a oscuras y no hay ningún ruido externo, aparecen este tipo de situaciones para no dejarte dormir. Y la segunda cara de este mismo punto es para las personas que sí son íntegras pero no saben reconocerlo. Y en esto realmente sí me siento muy identificado, porque soy una persona que durante mucho tiempo me autosaboteé demasiado a mí mismo, con sobreexigencia, con nunca saber reconocerme las cosas buenas, con solamente enfocarme en las cosas que hacía mal. Y no es que era una mala persona o tal vez cagaba a alguien o cosas que mencioné en el anterior punto, sino de ser demasiado duro conmigo mismo cuando tal vez pecaba de humano. En esta segunda cara de este punto a mí me parece clave el poder ver si es la culpa, si es el autosabotaje, si es el que no sabes reconocerte las cosas buenas que tenés a vos mismo, porque al fin y al cabo llegan las 12 de la noche, misma situación, estás acostado en tu cama, a oscuras, tapado, ya no hay ningún ruido externo y tu cabeza no para, sigue taca, 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 taca. Y el punto común que tienen estas dos caras es que esto pasa cuando no tenés definido quién sos y en quién te querés convertir. No tenés definido cómo te gusta ser. No tenés estudiado y observado las cosas de vos que no te gustan tanto. No tenés definido pilares básicos, valores, ética, moral y de qué manera te gustaría manejarte en la vida. Entonces, al no tener una base sólida, al no tener bien definido tu personalidad, al no tener bien definido tu identidad,
Tenés un cuestionamiento constante en tu cabeza y eso se vuelve ansiedad y no te deja dormir. Y el punto 3, y este me parece uno de los más claves, es querer resolver cosas en horarios en los cuales no vas a poder resolverlas. Y este es uno de los más irracionales y los más ilógicos, pero siento que es el punto más común hoy en día por el apego y la locura a la productividad que tenemos hoy. La situación es la siguiente: postergaste algo durante el día, no lo resolviste a la hora que lo tenías que resolver. Llega la noche a la cama, misma situación de siempre, 12 de la noche, vos queriendo resolver un problema que tendrías que haberlo hecho a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, pero no, estás acostado en tu cama a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, pensando en cómo lo vas a resolver y dándole vueltas que sí, que lo vamos a resolver por acá, que no, que esto, que debería haber hecho esto, que no, que por qué lo postergué. Culpa, de nuevo, autosabotaje. Tenés que darte cuenta que hay ciertos problemas que tienen cierto horario en donde es mejor que los resuelvas a esa hora. Esto no es perfecto y siempre van a aparecer cosas imprevistas y es probable que tal vez de noche muchas veces tengas que solucionar problemas importantes. Pero eso no son situaciones que pasan todos los días y no es el común denominador. Al punto que quiero llegar es que si relacionado con tu carrera, porque estás estudiando algo, o con tu negocio, o relacionado a algún problema o alguna situación tuya personal, si no lo hiciste durante el día, cuando estabas más fresco, cuando tenías más creatividad, cuando tu cabeza estaba funcionando mejor, ¿qué te hace pensar que a las 1 de la mañana lo vas a estar resolviendo acostado en la cama, con las luces apagadas y sin poder accionar? A lo sumo, un paréntesis, levantate y resolvelo, hace algo, pero estar acostado a oscuras y querer resolver algo, eso no te va a llevar a nada. Lo que tenés que entender es que la mente siempre busca tener el control y en ese horario es muy complicado que lo consigas. En serio te lo digo porque me he pasado noches intentando solucionar cosas de mi vida y pensamientos y patrones y creencias cuando claramente no era el mejor horario para hacerlo. Este punto te hace entrar en un loop que es muy malo realmente para tu salud y tu energía. Y lo peor es que este loop tiene consecuencias. La consecuencia es que te dormís tarde, dormís mal, te levantás temprano y te levantás cansado porque dormiste poco, o te levantás tarde e igualmente te levantás cansado porque dormiste en un horario el cual no era. No tenés buena energía, no tenés claridad, no tenés creatividad para encarar las situaciones y los problemas del día a día, y llega la noche y vuelve a pasar lo mismo que el día anterior. Es un loop infinito el cual tenés que cortar. Los 3 puntos que te conté tienen algo en común. Todas son un problema de identidad. No saber qué querés realmente, no saber exactamente quién sos, no actuar acorde a eso durante el día, y lo que sucede es que de noche en el silencio todo eso aparece para generarte mucha ansiedad y no dejarte dormir. Y hay 3 cosas concretas que a mí me sirvieron para poder sacarme estas cosas de encima. La primera es sentarte a observar cómo es que sos hoy y cómo te gustaría ser, sin castigarte por tu pasado, el pasado ya fue, sino para analizar cómo venís siendo hasta ahora y cómo te gustaría ser en un futuro. Cómo sería esa persona tuya en el futuro de la cual vos estarías orgulloso de ser. Lo que tenés que hacer es tomar la responsabilidad desde ahora, y para poder ir avanzando necesitas tomar conciencia de tu vida cotidiana. Cómo reaccionás, cómo te comportás, cómo respondés, cuáles son tus emociones frente a las distintas situaciones que te surgen, qué decís, qué contestás cuando contestás, cómo lo haces. Empezar a ser observador de cómo sos vos durante todo el día, sobre todo en las cosas más simples. Y una vez que tengas definido cómo estás siendo hoy y definas cómo querés ser en el futuro, establecer pequeños ajustes y pequeñas cosas que día a día puedas ir implementando para poder llegar a ser esa persona. Tip extra: 10 minutos antes de dormirte en la noche, fíjate cómo estuviste actuando en el día de hoy, felicitate por las cosas que hiciste bien, perdónate por las cosas que tal vez no hiciste tan bien y prométete a vos mismo que mañana vas a intentar ser mejor persona. La segunda herramienta es aceptar que después de las 9 o 10 de la noche es muy complicado que soluciones el problema que está en tu cabeza que tanto te está taladrando. Si realmente hay algo que te está preocupando, pon una alarma para el día siguiente y cuando suene esa alarma, resolverlo en ese preciso momento. Estar preocupado sin accionar solamente te consume, solamente te destruye la cabeza. Y tenés que empezar a notar claramente esta diferencia. Preocuparte no es lo mismo que ocuparte. El tercer tip es empezar a reconocerte. Como te mencioné anteriormente, cuando llegue la noche, hace 10 minutos de conciencia de cómo fue tu día, felicitate por las cosas que hiciste bien
y analiza las cosas que le hiciste mal y proponete un cambio para el día siguiente. No solo te enfoques en los errores, no solamente te enfoques en las cosas en las cuales fallaste, sino también enfócate en las cosas buenas que sí hiciste, en los cambios que ya estás generando. Si ayudaste a alguien, si no reaccionaste mal, si pudiste controlar tus emociones, si actuaste acorde a la persona en la cual te querés convertir. Sacar el total foco de lo malo para empezar a ponerlo en las cosas buenas. Lo que eso va a generar es que aumente tu autoestima. Y con más autoestima es muchísimo más fácil empezar a generar cosas más positivas en tu vida. La base de todo esto y la base de este video es que puedas aprender a conocerte, que puedas definir en qué punto estás hoy y que puedas definir en qué persona te querés convertir. Porque si todos los días actúas, te moves y tu energía va en consonancia con eso, yo te puedo asegurar que vas a dormir muy tranquilo todas las noches. Porque no vas a tener ningún fantasma, ningún demonio y ningún pensamiento estúpido que te esté rompiendo la cabeza con ansiedad a las 1:30 de la mañana un miércoles. Espero que te sirvan estos consejos y esta filosofía. Para mí, como siempre, es un placer poder servir y poder compartirme. Saludos. Y las tres se basan en estas tres razones tienes algo... Estas tres razones... Estas tres razones tienen... Estas tres razones tienes algo... Estas tres... Dale. Estas tres razones tienen algo...